Bienvenidos a esta inmersión en un texto que, cambió el mundo. Hoy vamos a explorar juntos unos fragmentos clave de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un texto fundamental, sin duda. Exacto. Nuestra misión hoy es entender la visión que propone sobre cómo debería ser una vida digna, una vida plena. Vamos a desgranar las ideas centrales sobre nuestros derechos, políticos, económicos, sociales y culturales que se recogen en estos artículos. Sí, ver cómo se relacionan entre sí. Eso es. La fuente es este documento, claro, de 1948. No es una ley como tal, ¿verdad? Pero sí una brújula moral, un ideal común. Una aspiración, diría yo. Sí, una aspiración. Y en su corazón está esa idea de la dignidad humana, ese valor que se supone todos tenemos por igual y sobre el que se construyen todos estos derechos. Efectivamente. Este texto, construir esa vida digna, pieza a pieza. Yo creo que deberíamos empezar por la base de la participación en la vida pública, los derechos políticos. ¿Qué nos dicen los artículos 18 al 21? Es una excelente manera de empezar, sí. Porque estos artículos del 18 al 21 sientan las bases de la libertad individual en la esfera pública. Y es interesante ver que no son elementos aislados. Ah, forman como una cadena. Exacto. Forman una secuencia lógica muy potente. Todo empieza con el artículo 18. Que protege la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Es, digamos, el espacio interior. La libertad de creer o no creer, de cambiar. Eso es, y de manifestarlo, individual o colectivamente, en público o en privado. Vale. Y de esa libertad interior, ¿cómo pasamos a la acción, al mundo exterior? De expresión. A ver, si puedes pensar libremente, necesitas poder decir lo que piensas sin miedo. Lógico. Pero lo realmente llamativo aquí, y fíjate que estamos en 1948, es que no solo protege la expresión, sino el derecho a, y cito, investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras. Investigar y recibir, o sea, no solo hablar. Exacto. Habla de buscar activamente información, de un flujo libre, más allá de las fronteras. Por cualquier medio de expresión. Eso suena increíblemente actual, con Internet y todo lo demás. Totalmente adelantado a su tiempo. Vale, entonces, tenemos libertad de pensamiento, de expresión, de buscar información. ¿Qué viene después? Juntarnos. Pues también debemos poder juntarnos con otros que comparten ideas o preocupaciones, siempre pacíficamente, eso sí. Y añada un matiz importante, ¿no? Sobre no ser obligado a pertenecer a una asociación. Muy importante. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Protege tanto el derecho a unirse como el derecho a no hacerlo. La libertad individual incluso en lo colectivo. Tiene todo el sentido. Y todo esto, ¿cómo culmina en términos de, digamos, poder político? Culmina en el artículo 21, que es el derecho a participar en el gobierno de tu país. Directamente o eligiendo representantes. Eso es. Establece el acceso igualitario a las funciones públicas y aquí viene el punto clave, yo creo, el apartado 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Fundamental, la base de la democracia. Exacto. Y especifica cómo debe expresarse esa voluntad, mediante elecciones auténticas. Y define qué significa eso. Periódicas, universales, con voto igual y secreto, o un procedimiento similar que garantice la libertad del voto. Entonces es una progresión muy clara. Del pensamiento individual a la expresión, luego a la reunión y finalmente a la participación en un sistema de gobierno que, se supone que se basa en esa voluntad popular expresada libremente. Justo. No es solo una lista. Es casi, como decías, un manual para una democracia participativa. Cada libertad habilita la siguiente. Claro, sin libertad de pensamiento y expresión, la reunión pierde sentido y las elecciones no serían auténticas. Exactamente. Es un ecosistema de libertades políticas que se sostienen mutuamente, y todas anclados en esa dignidad fundamental que mencionabas al principio. Vale, entendido el marco político. Pero claro, para poder participar y vivir dignamente necesitamos, ciertas condiciones materiales, ¿no? ¿Cómo aborda la Declaración los derechos económicos? ¿Qué nos dicen los artículos 23 y 24 sobre el trabajo, el bienestar material? Pues aquí la declaración da otro salto importante. Reconoce que la dignidad no solo depende de libertades civiles y políticas, sino también de la seguridad económica. El artículo 23 es central aquí. Habla del derecho al trabajo, pero ¿de cualquier manera? No.
Con condiciones. Libre elección de trabajo, condiciones equitativas y satisfactorias y protección contra el desempleo. Equitativas y satisfactorias. Eso es importante. ¿Y qué hay de la remuneración? Que suele ser el punto más conflictivo. Precisamente. El artículo 23 insiste en igual salario por trabajo igual. Un principio de no discriminación clave. Ajá. Y no más allá. Exige una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana. Conforme a la dignidad humana, no solo para sobrevivir. Exacto. Y si esa remuneración no es suficiente, dice que debe ser completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Es potente. Vincula el salario directamente a la dignidad. Y menciona los sindicatos también, ¿verdad? Sí, claro. Incluye el derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para defender estos intereses laborales. O sea que el trabajo no es solo un medio para ganar dinero, debe tener unas condiciones y una recompensa que respeten la dignidad de la persona. Y has mencionado el artículo 24 que añade ese. Añade una pieza que a veces se olvida pero es esencial para esa dignidad, el derecho al descanso, al tiempo libre. El derecho al ocio. Sí, el artículo 24 habla de una limitación razonable de la duración del trabajo y de vacaciones periódicas pagadas. Es el reconocimiento de que las personas no somos solo trabajadoras. Necesitamos tiempo para recuperarnos, para la familia, para otras cosas. Claro, para desarrollarnos en otras facetas. Es un contrapeso necesario a la vida laboral, un equilibrio fundamental. Sin ese descanso, la dignidad en el trabajo también se resiente, supongo. Sin duda. Vale. Así que tenemos la participación política y las bases para una vida económica digna. Pero vivimos en sociedad. ¿Cómo contempla la declaración el papel de la comunidad, del Estado, en asegurar nuestro bienestar? Aquí entran los derechos sociales, con artículos como el 22, 25, 28, 29 y 30. ¿Qué nos dice el texto sobre esta red de seguridad social? Pues los derechos sociales son el reconocimiento de que somos seres interdependientes, que la sociedad tiene una responsabilidad en garantizar las condiciones para una vida digna. El artículo 22 establece el marco general, el derecho a la seguridad social. Seguridad social. Y obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Y es interesante que menciona que esto debe lograrse mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional. Ah, reconoce que no depende solo de un país. Exacto, que ningún país es una isla. Y el artículo 25 parece bajar eso a lo concreto, ¿no? Menciona cosas muy específicas. Sí, el 25 detalla el derecho a un nivel de vida adecuado, que asegure la salud, el bienestar y menciona específicamente alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Cubre las necesidades básicas. Y también las contingencias, desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez, y da una protección especial a la maternidad y la infancia, asegurando igualdad para todos los niños. Es la plasmación práctica de esa idea de seguridad social. Me llama mucho la atención el artículo 28. Habla del derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que estos derechos se hagan efectivos. Suena, bueno, muy ambicioso, casi utópico. ¿Qué implica realmente? Es una de las ideas más profundas, yo creo, y más visionarias de la Declaración. Reconoce que los derechos no pueden realizarse plenamente en un vacío o solo dentro de fronteras nacionales si el contexto internacional es de conflicto, de pobreza extrema, de injusticia. Entiendo. Para todas las personas. Es una llamada a la responsabilidad colectiva global. Una perspectiva muy amplia. Pero esta visión de derechos y apoyos sociales no viene sin contrapartidas, ¿verdad? El artículo 29 parece introducir la otra cara de la moneda. Efectivamente. El artículo 29 es crucial porque introduce la noción de deberes y de límites. Dice que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad. Ajá, los deberes. Y que el ejercicio de los derechos y libertades puede estar sujeto a limitaciones. Limitaciones establecidas por ley, claro. ¿Con qué fin? Pues para asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y para satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. O sea, establece un equilibrio. Mis derechos terminan donde empiezan los de los demás y donde lo exige el bien común, digamos. Exacto. Un bien común definido democráticamente. Y muy importante,
Prohíbe usar estos derechos contra los propósitos de las Naciones Unidas. Es un punto delicado, ese equilibrio entre libertad individual y bien común. Siempre complejo. Siempre. Y para proteger todo este entramado está el artículo 30. Es como una especie de cláusula de seguridad. Exactamente. El artículo 30 funciona como un cortafuegos. Dice que nada en la declaración puede interpretarse en el sentido de que dé derecho a un Estado, a un grupo o a una persona para hacer algo que tienda a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados. Protege a la propia declaración de ser usada para destruir los derechos que contiene. Eso es. Cierra el círculo, protegiendo el propio sistema de derechos. Entendido. Es un sistema complejo que intenta equilibrar libertades, necesidades materiales, apoyo social y responsabilidades. Nos queda una última categoría, los derechos culturales. Artículos 26 y 27. ¿Qué nos dicen sobre la educación y la participación en la cultura? Parece que van más allá de la mera supervivencia, ¿no? Totalmente. Los derechos culturales se centran en el desarrollo pleno de la persona, en su dimensión intelectual, creativa. El artículo 26 es el gran pilar de la educación. El derecho a la educación. Gratuita y obligatoria la elemental. Sí, accesible la técnica y la superior por mérito. Pero no solo establece el derecho al acceso, define sus objetivos de una forma muy potente. ¿A qué te refieres con potente? ¿Más allá de aprender a leer y escribir? Mucho más allá. Dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. O sea, educar en valores. Exacto. Debe favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promover la paz. Es una visión de la educación como herramienta de transformación personal y social. Para crear ciudadanos del mundo respetuosos y pacíficos. Esa es la idea. También reconoce el derecho preferente de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos. Una visión muy elevada para la educación, sí. Y el artículo 27 sobre la cultura y la ciencia, a disfrutar colectivamente. Eso es. Y por otro lado, protege los intereses morales y materiales que correspondan a la persona por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Ah, el derecho de autoría. Exacto. Busca un equilibrio entre el acceso de todos a la cultura y la ciencia, como patrimonio común, y la protección del creador individual. Ambos aspectos son vistos como esenciales para el enriquecimiento de la sociedad y el desarrollo personal. Sí, conectando de nuevo con esa idea central de dignidad. Bien, pues hemos recorrido estas 4 grandes áreas: política, económica, social y cultural, a través de estos fragmentos de la Declaración. Si damos un paso atrás ahora, ¿cuál es la gran foto? ¿Qué imagen nos deja este conjunto de derechos? Pues la imagen es la de una visión integral e interdependiente de la dignidad humana. La Declaración nos dice, básicamente, que no puedes ser verdaderamente libre políticamente si vives en la miseria. Claro, los derechos económicos. No puedes desarrollarte plenamente si careces de seguridad social o un nivel de vida adecuado. Los sociales. Y tu desarrollo tampoco estará completo sin acceso a la educación y la cultura. Los culturales. Todo está conectado. Todo está conectado. Son como las patas de una mesa, lo hemos dicho otras veces. Si falla una, la estabilidad de la dignidad pues se tambalea. Entonces, no son categorías separadas, sino facetas de un mismo ideal. Una vida plena y digna para todas las personas. Precisamente. Y esa aspiración, como nos recuerda el artículo 28, requiere no solo esfuerzos nacionales, sino un orden social e internacional que la haga posible. Sigue siendo un horizonte, ¿verdad? Un estándar común por el que seguir trabajando. No es un documento estático, entonces. Para nada. Es una llamada constante a la acción, para cerrar esta brecha entre el ideal que se proclama y la realidad que viven muchas personas en el mundo. Una tarea pendiente y continua. Sin duda. Y si tuviéramos que quedarnos con una idea para seguir reflexionando, podríamos volver al artículo 29, a ese delicado equilibrio entre los derechos individuales y los deberes hacia la comunidad, limitado por las justas exigencias de una sociedad democrática. El equilibrio. En un mundo como el nuestro, lleno de tensiones entre lo individual y lo colectivo, ¿cómo navegamos esa tensión hoy? ¿Cómo definimos esas justas exigencias para proteger tanto la libertad como el bien común, tal como lo plantea este texto fundamental? Una pregunta que sigue muy vigente.
Quizás sea la pregunta permanente que nos deja la declaración.